tardes y bienvenidos a este noticiero digital del Valle. Les saluda Marcela Chávez. Iniciamos con una noticia en desarrollo porque cuerpos de bomberos se encuentran en lo que parece ser un incendio en el área de Bullard y McCall. Los efectivos y cuerpos de rescate se encuentran en el lugar y para las actualizaciones visite yourcentralvalley.com. En información del crimen, hoy la policía de Fresno entregó nueva información sobre un doble homicidio. Este ocurrió al sureste de Fresno alrededor de la 1:20 de la madrugada en el 200 de South Argyle. La uniformada dijo haber recibido varias llamadas al 911 y los oficiales atendieron en cuestión de segundos. Además que uno de los vehículos de los sospechosos fue visto huyendo del área, el cual fue detenido por los agentes en Peach y Belmont. Allí el conductor y el pasajero de 16 y 21 años respectivamente fueron arrestados y dicen las autoridades que se encontraron armas de fuego en el auto. Una mujer de 18 años fue baleada varias veces en la parte superior de su cuerpo y falleció en la escena. El joven de 17 años falleció en un hospital y los oficiales dicen que dos mujeres se pusieron cita en el lugar de los hechos para resolver unas diferencias tras tener una discusión. Este caso particular estaba capturado por las diferentes redes sociales y los detectives que están investigando el caso tienen ese video, pero nosotros estamos pidiendo la asistencia de la comunidad, del público, para ver si hay más videos de este asunto. Los agentes buscan videos adicionales que hayan captado este incidente y los reporten al número de la policía de Fresno al 559-621-7000. Cabe informar que de acuerdo con el informe oficial, ambas víctimas tenían una relación afectiva y los dos detenidos están siendo interrogados. Hasta el momento la policía no ha revelado la identidad de las víctimas. Y bomberos en el condado de Madera hoy trabajaron contra un incendio cerca de Firebug en inmediaciones de la avenida Séptima y Media y la calle 13. Órdenes de evacuación fueron emitidas para todas las viviendas de esta área, sin embargo ya fueron retiradas. Este es un incendio de césped, el cual tuvo un alcance de 90 acres con un 40% de contención. Esté al pendiente de yourcentralvalley.com para nuevas actualizaciones. Y varios residentes se quedaron sin un lugar donde vivir tras presentarse un incendio en un conjunto de apartamentos en Central Fresno esta mañana. Cuerpos de bomberos de Fresno llegaron alrededor de las 8:40 de la mañana al área de Sussex y North Effie Way ante el reporte del incendio de un apartamento. Tras evacuar a los ocupantes del edificio, los efectivos pudieron contenerlo y otros apartamentos resultaron averiados durante los esfuerzos de extinción de las llamas. Los residentes de al menos 5 viviendas fueron desplazados y nadie resultó herido. La causa de este incendio continúa bajo investigación. Y otra vivienda quedó reducida a las cenizas al sureste de Fresno. Los bomberos de Fresno dicen que la parte posterior de una casa cerca de Townsend y la avenida Novena se incendió justo antes de las 7 de la mañana de ayer. Una persona a quien los investigadores creen que vivió en la casa fue arrestada por distraer a los equipos mientras intentaban contener las llamas. De acuerdo con las autoridades, la vivienda quedó como pérdida total y la causa del siniestro sigue siendo investigada. Y cambiamos de tema para pasar con AJ Fox y el pronóstico más exacto del Valle Central. Buenas tardes, AJ, te escuchamos. Buenas tardes, Marcela, y hace sol hoy y temperaturas más calor que ayer, 85 en Hanford, 84 en Visalia y Porterville, Visalia 85 en Madera, 84 en Los Banos, 87 en Merced ahora. Y el satélite radar nos muestra cielos claros, pero cerca de Fireball es difícil a ver, pero puedo ver un poco de nubes, pero no es nubes, es humo de un incendio cerca de Fireball. Ahora el satélite puede verlo, puede ver el humo. Futurecast dice claro esta noche y mayormente soleado mañana y temperaturas mucho más calor. 96 en Hanford, Tulare, Visalia 95 en Porterville, Fresno 97 en Madera, Mendota 96 en Los Banos y Merced. Y para los próximos 7 días, un poco más nubes hacia el fin de semana y temperaturas un poco menos calor cada día. Los 80 este fin de semana y en la semana que viene el calor regresa. Marcela, regresa contigo. Gracias, AJ, por tu reporte. Ahora vamos con nueva información sobre el accidente que dejó a varios menores heridos ayer cerca de Sanger. Dos vehículos se chocaron en la intersección de las avenidas American y Greenwood. La patrulla de caminos de California, CHP, dijo que una SUV GMC se dirigía hacia el sur ayer y no se detuvo en la señal de pare, impactando un Jeep Liberty y a su vez chocando contra un poste de electricidad. CHP dice que había 6 personas dentro de la GMC y no todos llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Una de estas personas tuvo que ser trasladada vía aérea al hospital y los otros 4 en ambulancia. Y aunque la persona de la GMC fue quien no se detuvo en el alto, las autoridades arrestaron al conductor del Jeep por manejar bajo la influencia de sustancias controladas. Y en otra información, el cuerpo de una persona ahogada fue rescatado del Kings River justo después de las 5:30 de ayer. La oficina del alguacil de Fresno recibió una llamada reportando que un hombre que se habría sumergido en el agua alrededor de Pine Flat Lake. La persona dijo que su tío estaba en el agua y que no sabía nadar. Rescatistas de Swiftwater Rescue fueron llamados a la escena y el equipo del helicóptero Eagle One pudieron dar con el cuerpo del hombre en el Mill Flat Area, al menos 8 pies bajo el agua. Hasta el momento no se ha revelado el nombre de esta persona ahogada. Y esas no son buenas noticias para nuestro bolsillo. Expertos predicen que los precios récord de la gasolina están a punto de empeorar. El costo promedio de un galón de gasolina regular en California es de $6.15 y el promedio nacional es de $4.61. Y esto será peor este verano. Quienes saben del tema dicen que existe la posibilidad de que podamos llegar a un promedio nacional mucho más alto. Voceros de GasBuddy dicen que este podría llegar a la marca de $5 en algún momento después de la temporada veraniega. Y claro, con estos precios del combustible, más personas contemplan la posibilidad de comprar un auto eléctrico. Y desde México, el huracán Ágata fue degradado a una tormenta tropical tras tocar tierra al sur de ese país. Como un huracán de categoría 2, este llegó acompañado de vientos de hasta 70 millas por hora con altas ráfagas. Esto de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, y aunque las advertencias de huracán fueron canceladas, las de tormenta tropical siguen vigentes con fuertes lluvias, vientos de hasta 30 millas por hora y riesgo por inundaciones y derrumbes, especialmente acá. Y si usted se encuentra en Sanger y no se ha vacunado contra COVID o si necesita la dosis de refuerzo, lo puede hacer hoy. La cita es en el State Foods Market. La dirección la tiene en su pantalla, es hoy hasta las 8 de la noche y las primeras personas podrían obtener tarjetas de regalo y hasta degustar de unos deliciosos tacos. Para más información puede llamar al 559-258-1355. Y en nuestra historia de cierre, una refugiada ucraniana se reunió con su mejor amigo en San Diego, en lo que puede describirse como un momento de inmensa felicidad. Rosalía Rayson fue separada de su perrito Pomeranian en la frontera de los Estados Unidos con México en abril, porque el perro tuvo que completar una cuarentena por rabia de un mes de duración. La organización Human Society ha estado cuidando al perro y después de este difícil periodo de separación, este era el día que todos estaban esperando. Speaking with her like with daughter, we sleeping with her like with a child, with our child, and how to say, this is very big part of us, of our life. This is our family. Human Society dice que ahora están trabajando con el CDC para ayudar a otros refugiados ucranianos a cruzar la frontera sur para llevar sus mascotas con ellos. Y con este final feliz nos despedimos por el momento, pero no se le olvide que usted tiene una cita aquí con nosotros mañana a la misma hora. Feliz resto de tarde y nos vemos.